¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y seguridad pública en México. Esta noche vamos a abordar varios temas, pero están relacionados y que se ha estado discutiendo desde hace algunas semanas. Es la conformación de una Guardia Civil o una Guardia Nacional, aun cuando la seguridad pública y la seguridad interior conforman un tema vital y un desafío para el nuevo gobierno, y que esto, demanda una solución pronta y contundente para esta realidad que se está viviendo en México. Hasta hoy, las propuestas no han tenido la claridad que se requiere. Han sido, diría, confusas, muchas veces contradictorias, y bien a bien no terminan de aterrizar la forma en la que los militares, marinos y Policía Federal van a participar en la estrategia de seguridad pública. Lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es que buscará conformar algo que le va a llamar Guardia Civil Nacional o Guardia Nacional, mediante la fusión de los elementos que conforman la Sedena, la SEMAR y la Policía Federal, donde él dijo se va a limitar el uso de la fuerza, esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, y se va a garantizar los derechos humanos. Además, desaparecerá el Estado Mayor presidencial para fusionarlo con la Sedena. Eso ya sabemos y de hecho ya está sucediendo. Va a partir del 1 de diciembre literalmente desaparece el Estado Mayor como lo conocemos y se vuelve parte de Sedena. Y apenas, y esto es muy interesante, ayer dijo que abrirá una convocatoria para que se sumen unos 50,000 elementos, 50,000 jóvenes más a estas tres corporaciones. Estamos hablando de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal. No dijo nada sobre la Fuerza Aérea, que me parece muy interesante. Y esta convocatoria empezaría el 1 de diciembre. Hasta ahora, mire, le tengo que decir, son más las interrogantes que surgen sobre estas nuevas políticas de seguridad del gobierno entrante, y precisamente para ayudarnos a entender, aclarar algunas de nuestras dudas, para hablar a fondo sobre algunos de estos temas, vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Defensa Nacional en la nueva legislatura del Congreso mexicano, el senador Félix Salgado Macedonio. Senador, bienvenido al programa. Buenas noches, Ana María, y a todo tu público, Radio Escucha. Senador, yo creo que una de las primeras interrogantes que tenemos antes de entrar a esta propuesta que puso sobre la mesa el presidente electo Andrés Manuel Obrador es ¿qué tanto es la coordinación que hay en este momento entre las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, estos 50,000 jóvenes que quieren reclutar, el tema de la Guardia Nacional, Guardia Civil, con ustedes como presidente de la Comisión de Defensa? Yo me imagino que debería de haber algunas conversaciones. ¿Cuál es la coordinación en este momento? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que las acciones que haga el Poder Ejecutivo serán muy distintas, muy diferentes al Poder Legislativo. Habrá acciones o iniciativas que se tengan que enviar al Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para su aprobación o rechazo de aquellas iniciativas, como por ejemplo la famosa Ley de Seguridad Interior. Esa la aprobó la Cámara de Diputados, la aprobó la Cámara de Senadores, y está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si es constitucional o es inconstitucional dicha ley. Para si es constitucional, entonces darle un marco jurídico de actuación al Ejército. Pero fíjate, Ana María, qué curioso que después de 2 sexenios del Ejército en la calle, no saber cuáles son sus funciones. Sí. Y eso pues no es lo correcto, porque el Ejército en sí no está facultado para hacer tareas policíacas, tareas propias de la policía. Pero a ver, entonces, senador, yo lo tengo que interrumpir ahí exactamente
con este tema. No Sí. están capacitados para llevar a cabo funciones de policías, funciones de seguridad pública. Lo que me Sí. parece muy interesante es que las propuestas que han surgido en las últimas semanas claramente indican que el presidente electo, el nuevo gobierno, va a poner a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a ejercer estas funciones. ¿O me equivoco? No. ¿Ha habido alguna conversación con ustedes sobre esto? No se van a poner a hacer esas funciones. Ahí va. Andrés Manuel ha planteado claramente el retorno del ejército a sus cuarteles, Sí. de manera paulatina. Si bien es cierto que el ejército no tiene el marco legal para hacer las tareas de seguridad y seguridad pública, porque seguridad nacional es diferente. Claro. El trabajo del ejército es la seguridad nacional. Y Pero- el trabajo de la policía es la seguridad pública. Y entonces al ejército lo ponen estos gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto, a hacer trabajo de seguridad pública. Pero, senador, ese es exactamente el punto que estamos argumentando muchos de los Sí. especialistas que seguimos muy cerca este tema, que sí Sí. hay una diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública. La Correcto. Constitución lo dice, lo aclara Correcto. cuáles son las funciones del ejército, pero las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en este momento claramente indican, senador, que están buscando que el ejército y la Marina ejerzan esas funciones. Por ejemplo, la Guardia Nacional creo que es un ejemplo claro. No, ahí te va. ¿Tú sabes que hay policía militar? Sí, claro, Ah, bueno. pero es Y la policía militar. Exactamente, pero es policía militar. Aquí se puede decir una policía de élite Ujú. dentro del ejército. Lo que Andrés está planteando es, como estas policías no han dado los resultados que ustedes, que la sociedad está exigiendo ya, ¿no? La federal, la estatal, la municipal, contaminadas, en algunos casos confabulados. Entonces, esta policía ha fracasado. El diseño o la estrategia de seguridad pública está fracasada. Ante esto, Andrés Manuel está planteando un mando único. Un mando único que desde arriba hasta abajo, donde el ejército, la Marina, la Policía Federal, los policías estatales y los policías municipales estén coordinados, pero cada quien en su área, pero coordinados para hacer efectiva la seguridad y diariamente hacer un parte, rendir un informe de lo que ha ocurrido en ese día, en ese estado, en esa región, y ahí le van a entrar incluso los gobernadores, con los delegados federales que Andrés Manuel va a enviar a los estados. A ver, Tiene- sí, perdóneme de nuevo, Sí. que lo interrumpa. Esa Sí. propuesta, surge esa propuesta del mando único que está vinculado también a estos 50,000 jóvenes que piensan reclutar para estas tres corporaciones. Quiero dejar a un lado esa propuesta. Lo que quisiera Sí. entender es que si tiene un mando único, bajo este mando único, entonces estaría el ejército llevando a Sí. cabo sus funciones con su policía militar, sus funciones de seguridad nacional, y la Policía Federal llevando a cabo sus funciones de seguridad pública, o cuando se crea esta Guardia Nacional o esta Guardia Civil, porque también hay confusión en el nombre, ellos estarían bajo el mando este delegado. Es que, ¿me entiende que hay mucha confusión, senador? Van a tener un comandante supremo efectivo. La misma Policía Federal que- también. que va a estar, sí, que va a estar en la ley militar y que va a estar en la Constitución, como el comandante supremo, que todos los días va a estar al tanto de la seguridad del país, todos los días. pero el Andrés Manuel comandante- no va a soltar. El comandante supremo de México es el presidente de la República, va a Sí, ser el presidente, pero está hablando que va a haber un comandante para cada una de las regiones a la cual se reporta la Policía Federal, la Policía Estatal, los destacamentos de los soldados, la Marina. ¿De eso está hablando? Eso es... El mismo modelo nacional, perdón, va a bajar a los estados. Perdón, me ando malo Sí. de la garganta. El mismo modelo de nacional va a bajar a los estados con los gobernadores. Ajá. Por eso Andrés se está reuniendo con los gobernadores y los jefes de las regiones militares. Mira,
el Estado Mayor Presidencial, ¿cuántos son? Más de 6,000 elementos. Sí. ¿No? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál es la tarea del Estado Mayor Presidencial? Sí, sabes. Sí, no, claro, pues era la protección de los... cuidar al presidente. Sí, claro. Nada más. Cuidar al presidente de la República. Sí. Que va a salir a tal estado, y llegaba el Estado Mayor Presidencial, te codeaba y no te acerques, y algo intocable el presidente de la República. Ahora sí. Ahora ya no. Pero a ver... Ese Estado Mayor Presidencial se va a la Sedena. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Militares. Sí, claro, pero perdóname de nuevo que lo interrumpa, porque ya sabe que el tiempo de la televisión es muy, tenemos muy poco tiempo. Sí, asumiendo que se vayan a la Sedena, ¿qué tiene que ver eso con la creación de estos mandos únicos a nivel local? Asumamos que ellos entran a la Sedena, pero aquí el cuestionamiento no es qué va a pasar con ellos, con el Estado Mayor, sino con qué va a pasar con la Guardia Nacional. ¿Es parte de estos mandos únicos? Ana María, en el Estado Mayor Presidencial están tantos elementos del Ejército. Sí, claro, pues sí. Tantos elementos de la Marina. Tantos elementos de la Policía Federal, ¿es correcto? Correcto. Y se formaba el Estado Mayor Presidencial. Sí. Bueno, ahora así, más los 50,000 jóvenes que va a contratar el gobierno de Andrés Manuel, se va a formar ahora la Guardia Nacional. Haz de cuenta que es algo parecido a lo que era el Estado Mayor Presidencial, pero ahora va a ser con funciones distintas. Ahora van a cuidar al pueblo, ya no van a cuidar al presidente. El presidente no necesita que lo cuiden, él lo cuida el pueblo. Mire, senador, si quiere en un momento dado podemos, como no nos alcanza el tiempo, yo discrepo con ese comentario, pero a ver, entonces van a reclutar a estos 50,000 jóvenes que van a ingresar a estas 3 corporaciones, y de esas 3 corporaciones, de los muchachos de estos 50,000 que ingresan, de ahí van a sacar la Guardia Nacional. Esa es la idea. Es correcto, y ellos van a entrar a la Marina, al Ejército, a la Policía Federal. Ellos van a decir dónde quieren entrar. Y ese equipo de jóvenes que tienen actitud, que tienen disposición y que tienen recursos, van a entrarle con una misión y con una visión muy clara de otorgar la seguridad. Y yo creo en los jóvenes, creo que ellos vienen con otras ideas. Un policía ya viejo, contaminado, amafiado, ¿sí? Es más difícil que entre a una cuarta transformación que un joven que sí sabe a lo que va a ir, que sí sabe, con preparación académica incluso, jóvenes preparados que van a estar otorgando la seguridad a los ciudadanos, con educación, sobre todo. Entonces, esta es la cuarta transformación, lo que vamos a empezar a ver, el cambio verdadero. No policías amañados, no policías... Usted va caminando por la calle y le tiene más miedo al policía que al delincuente. A ver, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Esta propuesta va a requerir, lo que se está proponiendo con la Guardia Nacional o la Guardia Civil, va a requerir, me imagino, de legislación que ustedes van a tener que debatir? ¿Me equivoco? Y además de recursos. Todo depende en qué términos venga. Pero, por ejemplo, esto de disolver el Estado Mayor Presidencial, pues es una orden presidencial. Sí. No requiere cambio legislativo, pero todo lo demás, ¿ustedes ya tienen alguna propuesta o va esta propuesta vinculada a la gran propuesta que se va a presentar de seguridad, que se va a presentar en unos días el senador Durazo? Es correcto. ¿Está vinculado? ¿Ya están con esas discusiones? ¿Ya hay un borrador? Sí. Ellos tienen ya, el Ejecutivo tiene ya la propuesta para enviarla a las cámaras. Y una vez que nosotros la recibamos, ya entramos en las comisiones a su discusión y análisis, aprobar o rechazar. No todo lo que se envíe se va a aprobar, aclaramos. Habrá cosas que se tendrán que rechazar, por supuesto. Una última pregunta. Sí entiende el Ejecutivo la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública y seguridad interna. Por supuesto que sí. Entonces, nosotros queremos incluso, hoy lo dije en la instalación de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, a la que fui invitado, hoy le dije que el propósito que nosotros tenemos como mexicanos es mejorar las condiciones de nuestro glorioso ejército, que no se manche, que no ande en las calles. A él lo están poniendo a darle la seguridad a la población cuando es
Es obligación de los gobiernos del Estado. Senador, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Se nos acabó el tiempo. Prométame que va a regresar porque la verdad yo me quedé con muchas dudas. Mire, y ojalá que pueda venir al programa. Terminó tarde la sesión. Yo te pido que me perdones. Sí. Perdóname. Pero para la próxima estoy contigo ahí. Ay, muchísimas gracias. Se lo agradezco, senador Félix Salgado Macedonio. Nos vamos a una pausa. Mando un abrazote. Gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa. Regresando, continuamos con esta conversación y análisis sobre estas propuestas, así que no se vaya. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Yo soy Ana María Salazar y vamos a seguir analizando algunas de las propuestas que ha puesto sobre la mesa el gobierno entrante. Ahora vamos a platicar con el doctor Javier Oliva, uno de los más reconocidos expertos en seguridad nacional y las Fuerzas Armadas mexicanas, y también es profesor e investigador de la UNAM. Profesor, doctor Oliva, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Ana María, por la invitación. Con mucho gusto participar como siempre en tus espacios. Doctor Oliva, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar los comentarios del senador Félix Salgado Macedonio hace unos minutos, pero sí los escuché. A ver, reacciones a lo que comentó, ¿eh? Ajá. Ay, yo tengo mucha confusión, de veras, yo que sigo estos temas a diario, sigo con mucha, especialmente después de escucharlo al senador, sigo con muchas dudas sobre la propuesta de la Guardia Nacional, de estos destacamentos locales, del Comando Único. A ver, comentarios, doctor. Sí, yo creo que no, la confusión no es nuestra, la confusión es de ellos. Es decir, no tienen claro lo que pretenden hacer. Todavía no saben ni siquiera cómo se va a llamar la nueva Secretaría de Seguridad. Si va a ser Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Seguridad a secas, qué va a pasar con el CISEN, por qué son 50,000 y no 200,000, dónde está la viabilidad financiera para cubrir los montos de estos nuevos o hipotéticos integrantes. La desaparición del Estado Mayor Presidencial. Yo percibo una gran cantidad de propuestas desilvanadas, que el problema que tenemos es que cuando esta marca simbólica de los primeros 100 días, impuesta por yo me sé que en su momento, pues vamos a ver por qué medidas efectivas y que se note, como bien señalaba el senador Félix Salgado Macedonio, que se note el cambio en materia de seguridad y de justicia. Me parece que el enfoque Ana María es muy parcial, es francamente reactivo y no se tiene claro lo que se quiere hacer. El riesgo de dejar al presidente sin custodio y el senador Macedonio, Félix Salgado, se equivoca al suponer que lo único que hace el Estado Mayor Presidencial es cuidar al presidente. Sí. Esa es una de sus funciones, es la principal, pero es una de las varias funciones que hace el Estado Mayor Presidencial. Ahora, hablemos un poco sobre esta propuesta que surgió el día de ayer. A mí me parece bastante interesante, pero fue sorpresiva, de reclutar 50,000 jóvenes para poder integrarse ya sea al Ejército, a la Marina o a la Policía Federal. Que, como te digo, yo creo que es una propuesta muy interesante y sus funciones parecería ser de seguridad pública. Eso es lo que tengo entendido, por eso surge esta propuesta. Entonces, ¿cómo los integras a la Secretaría de la Defensa, a la Marina y a la Policía Federal si tienen esas funciones de seguridad pública? ¿Qué van a hacer en el Ejército? ¿Qué van a hacer en la Marina? ¿Qué van a hacer con la Fuerza? No sé si la Fuerza Aérea va a también reclutar, pero que no lo mencionó Andrés Manuel. ¿Tus comentarios sobre esa propuesta? Bueno, desde luego que se necesita la Ley de Seguridad Interior, es decir, no podemos seguir con el mismo error, la timidez
de los gobiernos del actual y del anterior en materia legislativa, incorporando más elementos de las fuerzas federales, particularmente las 3 Fuerzas Armadas, que es cierto, nunca se refiere a la Fuerza Aérea del presidente electo. Entonces, esto puede resultar mucho más complejo de lo que ya estamos viviendo en general en el país, de tal suerte que la ley, si van a seguir las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, adelante. Con datos de la Sedena, hay alrededor de 50 o 55 mil soldados que todos los días están implicados en labores de seguridad pública. Este gobierno que está concluyendo no incrementó, no creó una sola plaza más en la Policía Federal al año. Entonces, al menos se necesitarían el doble de los 43,000 que hay ahora para poder atender de alguna manera suficiente lo que se hace. Y por la otra, pues el presidente electo descalificando de manera permanente también las labores de la Policía Federal, lo cual a mí también me parece impreciso y sin fundamento alguno. No ha visitado todavía ni siquiera al comisionado nacional, o al menos públicamente, no ha visitado los centros de adiestramiento, de capacitación del personal de la Policía Federal. Entonces, sí me parece que hay posturas todavía erráticas y que ya queda poco tiempo para corregir. Doctor Oliva, nos estamos quedando sin tiempo. Un último comentario rápido de 30 segundos. Esta propuesta de crear estos mandos, los mandos únicos o centralizar, hacer una coordinación a nivel de cada uno de los estados, me parece una propuesta interesante, pero sigue habiendo la duda, es quién va a liderar ese esfuerzo en cada uno de los estados, si va a ser un militar, si va a ser o va a ser alguien de la Policía Federal. También tengo confusión de quiénes van a ser, quiénes van a comandar estos esfuerzos a nivel estatal. Es exactamente el mismo error del sexenio de Ernesto Zedillo. Creen que por invocar la palabra coordinación eso va a resolver el problema. Es decir, si no se está, nada más pensemos cuántas organizaciones armadas hay en el aeropuerto de la Ciudad de México y quién es el responsable de esas organizaciones. Es decir, la dispersión no solo se resuelve con posturas bien intencionadas, que hay que reconocerlas que son importantes, sin embargo, ¿en qué se van a traducir? Yo insisto, el tema está en el sistema penitenciario federal y estatal, revisar el sistema penal acusatorio y fortalecer las policías locales. Si seguimos solamente con el aspecto reactivo de tener las Fuerzas Armadas en las calles, en las carreteras, evidentemente se van a cometer los mismos errores, solo con un agravante. Ya tenemos una muy dolorosa experiencia y ya deberíamos de haber aprendido. Doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional, experto en temas en las Fuerzas Armadas Mexicanas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches, sí. Así llegamos al final de este programa. Yo me quedo con muchas dudas. Obviamente van a ser temas que vamos a seguir abordando en las siguientes emisiones de Gabinete de Seguridad. Y recuerde que el próximo jueves los espero aquí a las 8:30 de la noche por el financiero Bloomberg. Hasta entonces.